Amigos televidentes, el primer trimestre del año 2018 cierra con unas cifras muy interesantes respecto a la población económicamente activa. El empleo pasó de 3.112.000 a 3.356.000, registrándose un aumento. Lamentablemente también el desempleo se incrementó, pasó de 355.000 a 362.000 habitantes. Y finalmente el subempleo presentó una tendencia decreciente de 1.726.000 a 1.498.000 habitantes. ¿Cuáles son los factores que permiten que en estos días nosotros como empresarios podamos tener éxito en el ámbito empresarial? Pues naturalmente para eso tenemos que analizar lo que corresponde al plan de negocios. Para esto nosotros hemos invitado como panelistas al doctor Antonio Domínguez, expresidente del Colegio de Administradores, empresario textil y consultor empresarial. Bienvenido, Antonio. Y también se encuentra con nosotros el doctor Luis Lascano, quien es analista o fue analista de la Corporación Financiera Nacional, fue también asesor bancario en algunas instituciones financieras y por supuesto nos acompaña la economista Gabriela Herrera. Gaby, bienvenida. Coméntame y empecemos contigo, Gaby. ¿Qué entendemos en este caso como plan de negocios? Bueno, John, un plan de negocios no es más que un documento que recoge y en sí describe el negocio, además de las acciones y estrategias que se van a tomar tanto como para promocionar y en caso de que sea un producto para fabricarlo. La importancia de este documento es que sirve como una guía completa para el emprendedor. Bien, Antonio, empecemos con esto. ¿Es necesario que el día de hoy, después de los datos estadísticos que estamos analizando, nosotros veamos la posibilidad de poder emprender alguna actividad empresarial, pero naturalmente con el objeto de reducir riesgos, hacer o elaborar un plan de negocios? Gracias, John, por la invitación a panelistas, Gaby. Dentro de lo que es la teoría, sería importante de que cada emprendimiento cuando vaya a iniciar tenga su guía. Gaby decía claro que es una guía, un camino a seguir por el emprendedor. Y lógicamente si nosotros tenemos una guía, una estructura, un camino a seguir, yo sé el norte a dónde tengo que llegar, porque caso contrario yo puedo tener tropiezos y quizás eso nos falta a muchos emprendedores, no solamente de la provincia de Tungurahua, sino también del país. Nosotros debemos saber trazar el camino o hacer un plan de negocios, si bien es cierto, quizás esto nos puede costar un tiempo de aprendizaje, porque la gente a veces no damos ese tiempo de capacitarnos, de entrenarnos, de buscar cuál es el mecanismo, cuál es la estrategia que yo tengo que seguir para que me vaya bien en el negocio. Nosotros somos como que muy explosivos, somos personas muy perseverantes y tenemos una idea y lo queremos poner a la práctica inmediatamente. Pero cuando no conocemos, tenemos tropiezos y muchas de las veces nos podemos caer y no levantarnos. Es decir, que en este caso una persona que elabora un plan de negocios previo a ponerse una empresa, ¿se puede decir que será un triunfador y que no tendrá ningún tipo de problemas una vez que ya esté implementando el mismo? No necesariamente. O sea, yo hago un análisis, yo hago un estudio, los transformo en unas hojas, los pongo, los escribo. Pero eso no me puede garantizar a mí de que voy a ser un triunfador. Puedo equivocarme en ese plan de negocios, depende cómo yo lo haga. Entonces, lo más importante es que eso me sirva a mí como una guía. Pero en el camino yo voy a aprender. Cuando estoy con mis clientes, yo voy a darme cuenta de que estoy fallando. Puede ser mi producto, puede ser los precios, puede ser el canal de distribución, puede ser la calidad de mi producto. Hay muchos factores que pueden hacer de que yo pueda tener un problema en los resultados de mi negocio. Bien, Luis, es necesario también evidenciar algo sustancial. Tú que trabajaste, por ejemplo, en la CFN y elaboraste proyectos de inversión, ¿cuáles son los componentes básicos que debería tener en este caso un plan de negocios? Se habla de la oferta, demanda, pero ¿cuáles en sí mismos serían los demás componentes? Bueno, John, Antonio, Gaby, gracias por la invitación. Efectivamente, un plan de negocios, un plan de inversión tiene diferentes componentes. Hay el aspecto administrativo en donde tú determinas cuántas personas van a entrar en tu negocio, qué es lo que quiere, qué personas conforman los accionistas, si vas a ser una empresa, si es una persona natural. De la misma forma, tienes que involucrarte con el aspecto tecnológico, porque si tú quieres hacer o fabricar algo, necesitas comprar una maquinaria, necesitas ver tu capacidad utilizada, necesitas ver qué capacidad está instalada. De la misma forma, el tema de mercado, la oferta, la demanda,
para poder llegar a un punto de equilibrio y a partir de eso tú puedas partir y obtener una rentabilidad. Todo esto a la final tú transformas en números, transformas en indicadores, transformas en números que significan dinero, y ese dinero a su vez significa si ganaste o perdiste. Algo que siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, es el hecho de que para formar una gran empresa se necesita hacer un proyecto de inversión. Hablemos de empresarios que posiblemente invierten $1 millón, unos 500,000, pero aquel empresario pequeño que posiblemente en la esquina se está poniendo ahorita un puesto de papas fritas, o aquel empresario que se pone una vulcanizadora con herramientas básicas elementales, ¿todos ellos necesitarían hacer el plan de negocios o es solamente para niveles ya medio altos? No, yo pienso que el plan de negocios, dependiendo de lo que tú quieras hacer, va para la pequeña, mediana, gran industria, para el microempresario, es indispensable, porque tú lo que haces con esto es minimizar el riesgo. Al minimizar el riesgo, no te garantiza que vas a tener éxito ni que vas a tener un fracaso. Lo que tú vas simplemente es enfocarte hacia un punto, y evidentemente pueden pasar muchas cosas en el camino, ¿no? Pero si tú te pones un puesto de salchipapas en la esquina, pero a lo mejor ya hay al lado un KFC, a lo mejor tú vas a tener un problema y la gente no te va a comprar tus papas fritas. Entonces lo que tú tienes que hacer es ver a quién voy a vender, cómo voy a vender, y esto lo haces con un plan de negocios. No necesariamente esto está diseñado para un nivel empresarial alto, sino yo diría también para el microempresario, obviamente guardando las distancias, pero efectivamente así lo que tú puedes es, en cierta forma, llegar a un objetivo para maximizar tus gastos y evidentemente que eso se transforme en una utilidad. Antonio, en nuestro medio se maneja mucho el término conceptual de lo que es una empresa, pero la empresa debe tener siempre características específicas y escribir la misión, la visión y por supuesto los valores. Y algo que me llama mucho la atención también es presentar las ventajas competitivas. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de una empresa cuando está escribiendo la misión, la visión, los valores y también describiendo lo que son las ventajas competitivas? Esto es dentro del plan de negocios, la primera fase. Nosotros tenemos que establecer qué es lo que va a hacer nuestra empresa, la misión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ofrecer al mercado? ¿Cómo lo voy a hacer? La misión, lo que yo hago, lo que mi empresa ofrece. La visión, lógicamente, yo tengo que soñar en el tiempo. No puedo decir voy a soñar a 10 años, a 20 años. Yo pienso que los pequeños empresarios, por lo mínimo un sueño a mediano plazo de 3 años o a 5 años, nos va a dar pautas de ir nosotros haciendo evaluaciones cada año y ver cuánto he avanzado en base a los objetivos que yo tengo a mediano o a largo plazo. Y lógicamente los valores con los que yo debo trabajar tienen que permitirme yo tener una fortaleza hacia el mercado, que ellos sepan que yo trabajo con puntualidad, con responsabilidad, que trabajo con ética, porque muchas de las veces uno por querer vender el producto descuida algunos compromisos que tiene el cliente. Yo me dedico al área textil y ha habido que en sectores hay clientes que nosotros les hemos ofrecido la exclusividad, pero con compras mínimas, pero a veces la situación de país, la situación de un sector X hace que las ventas bajen, entonces los montos de compra también van a bajar, y ahí es cuando a veces nosotros tenemos que exigir al cliente o a veces comprenderle cuál es la situación que estamos atravesando, porque hay aspectos que no son controlados por nosotros, eso es incontrolable. Entonces hay que nosotros trabajar, somos un equipo con el cliente, los proveedores, los fabricantes, entonces nosotros tenemos que mucho tomar en cuenta los valores corporativos. Y hablabas de ventajas competitivas, eso es algo clave, como dicen muchos, el valor agregado. El valor agregado, exactamente. Que yo le puedo dar lo mismo, por ejemplo, yo estoy haciendo una camiseta, ¿sí? Y muchos hacen camisetas, pero ¿quién logra mejores resultados? El que pone un valor agregado. ¿Cuál podría ser ese, por ejemplo? Nosotros vemos una funda que sea ecológica y cuidamos el ambiente, y eso lógicamente capacitamos a la persona que está en mostrador para que ellos transmitan también al consumidor final y puedan ver de que una funda que nosotros damos no es una funda de plástica que va a contaminar el ambiente, sino es una funda que está hecha con materiales reciclados y eso va a cuidar con el ambiente. Entonces yo veo que eso es un valor agregado, no solamente en beneficio del cliente en persona, sino incluso algo global, algo que puede beneficiar al cantón donde estoy trabajando, la provincia, el país y el mundo mismo.
Luis, ¿será necesario que nosotros analicemos dentro del contexto mismo de la formación de la empresa lo que es el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Por más que sea una empresa pequeña, ¿es necesario realizar el FODA? Desde luego. Imagínate, si tú no conoces o optimizas lo que tienes a favor y minimizas lo que tienes en contra, pierdes precisamente una ventaja competitiva. Entras a un mercado en donde tú no sabes qué puede pasar, cómo lo puedes hacer. Todo el FODA yo pienso que tiene que estar encaminado a tu meta. Hay un famoso administrador que se llama Eli Goldratt, que diseñó el plan del TOC, la teoría de restricciones, y él dice que nunca debes desviarte de la meta. Toda herramienta que te ayude a conseguir tu meta te puede ayudar en tu negocio, en tu empresa. Y la meta de una empresa o de un negocio, desde pequeño, grande, mediano, es precisamente generar dinero. Al conocer tú un FODA, lo que tú haces es maximizar tus fortalezas, tus oportunidades, y tratar de minimizar precisamente las debilidades, las amenazas que vas encontrando. Si tú conoces el entorno en donde te mueves, creo que es más fácil, o con seguridad va a ser más fácil que tu producto, que tu servicio sirva o tenga éxito en lo que tú quieres hacer, ¿no? Hablando de términos estadísticos, Gaby, me parece que nos tienes alguna información que puede alimentar esta conversación. Claro, John. Bueno, no existe buen producto o servicio si obviamente no tiene su público consumidor. Es por eso que para los emprendedores es importante analizar algunas estadísticas, como por ejemplo que la tasa de crecimiento anual es del 1.42%. Esto quiere decir que cada año tenemos una población insatisfecha que se puede satisfacer con algún producto o servicio. Otro dato importante es que la edad en la que más crece la población es de 0 a 30 años, entonces estamos hablando de un público objetivo joven, aparentemente. Y algo muy curioso, John, que se puede evidenciar, es que el género que más crecimiento tiene es el femenino, entonces por ahí también podemos avanzar con nuestras alternativas. Qué interesante, Gaby, el dato que nos presenta. Según esto, Antonio, también me gustaría aportar de alguna manera, Gaby, con el dato estadístico tuyo. Se dice que en el Ecuador somos aproximadamente 16 millones de habitantes, Antonio. De las 16 millones de habitantes dicen que tenemos un consumo per cápita de aproximadamente 2.5 pares de calzado en el año, lo cual daría aproximadamente 16, 32, unos 40 millones de pares de calzado. Pero de esto se dice que no es lo mismo que consumamos los hombres que consuman las mujeres. Las mujeres por lo general en su closet tienen de promedio unos 8 a unos 20 pares de calzado, ¿verdad, Gaby? Mientras que los hombres tenemos máximo unos 3 o 4 pares. Es necesario en este caso evidenciar y segmentar el mercado, Antonio, antes de sacar el producto ya a la venta. Por supuesto, John. Yo tengo un producto y tengo que identificar cuál es mi nicho. Hombre, mujer. Tengo que yo saber la edad a cuál va mis servicios o mis productos. Niños, jóvenes, adultos, tercera edad. Entonces con eso y teniendo estas estadísticas nos permite saber cuál es el universo del mercado que yo voy a tener. Y en base a eso yo digo, voy a tomar, qué sé yo, 1, 2, 3, 5, 10% de ese pastel y comienzo a trabajar, pero porque yo ya tengo una estadística. Y si hablamos lógicamente del comportamiento de los consumidores, lógico que es distinto el de los hombres con las mujeres. Es más, hoy se dice que también los hombres están ya queriendo acercarse a la forma de decisión de las mujeres. Yo he visitado algunas boutiques y me dicen, vea, las mujeres es mucho más fácil venderles, ya no se complican. Ahora los hombres están complicados. Antes, ¿cuándo has visto, John, Luis, de que un hombre busque un pantalón licrado? O sea, nosotros decíamos, eso es para exclusivamente un mercado femenino. Pero hoy los hombres están también trabajando o luciendo esos trajes. Entonces uno tiene que sujetarse a lo que le dice el mercado. No podemos nosotros trabajar en base a nuestro pensamiento, que muchas veces son pensamientos ya un poco tradicionales y a veces queremos desconocer los cambios que se dan en el mercado y resulta de que por eso nosotros nos vamos quedando. Aquí en el Ecuador, John, hemos visto que están llegando tiendas de bajo costo y que están complicando la economía de nuestro país y las pequeñas y medianas empresas dentro del ámbito textil.
Por ejemplo, aquí vemos Zara, tú vas a Quito y encuentras Zara repleto de jóvenes y los precios son bastante competitivos. Vas a Forever 21, vas a Misca, y bueno, hay muchas otras empresas que nosotros tenemos que saber, híjole, cuál es nuestro nicho, cuál es nuestra competencia y cómo tenemos que buscar estrategias para salir adelante. Porque hoy se dice que no hay tiempos difíciles, sino estrategias que no se buscan para salir adelante en esos tiempos. Interesante, Antonio. Amigos televidentes, estamos analizando un tema muy importante en economía y negocios. La importancia del plan de negocios para formar una empresa. Tenemos datos estadísticos, aspectos conceptuales y algo muy interesante que estuvimos hablando con el doctor Antonio Domínguez y el doctor Luis Lescano, la importancia del estudio de la demanda y la segmentación del mismo. Luego del corte, regresaremos para hablar de tips empresariales y también qué es lo que está pasando con la competencia, los costos y el marketing correspondiente. Regresamos un momento más. De la acción a la comedia, del drama al suspenso, de la información al entretenimiento, de nuestra cultura a nuestra música. Somos Unimax Televisión. Disfrutamos de una programación creada para compartirla juntos. Unimax, lo máximo en televisión regional. Continuamos, amigos televidentes, con Economía y Negocios y estamos analizando en qué consiste el plan de negocios para que triunfemos en la empresa, o al menos para que se minimicen los riesgos. Pero antes de seguir, Gaby, tienes una información muy interesante, los tips empresariales que nunca deben faltarnos. Sí, John, yo creo que es importante para esto poder llevar, ¿no?, un poquito a la historia y ver qué es lo que nos han dejado, perlas de sabiduría, como lo dicen las personas en el tiempo. Vamos a hablar sobre las reglas de vida del famoso John Rockefeller. ¿Qué nos dice? La primera regla de vida: siempre procura convertir cualquier catástrofe en una nueva oportunidad. La segunda regla: no temas a los grandes gastos, ten miedo de los ingresos pequeños. La tercera nos dice: el que trabaja todo el día no tiene tiempo para ganar dinero. La cuarta: tu bienestar depende de tus propias decisiones. Y la quinta y última: si tu único objetivo en la vida es ser rico, nunca lo alcanzarás. 5 tips de vida muy importantes para cualquier emprendedor. Bien, Luis, podemos darnos cuenta que no únicamente son unos tips que a nosotros nos permite ganar dinero, sino también tener un estilo de vida agradable. Algo que me gustó mucho de lo que decía Gaby: las personas frecuentemente se ponen un negocio únicamente, amigos televidentes, para ganar dinero. Está bien que nosotros tengamos una rentabilidad económica, pero primero nosotros tenemos que aprender a servir a la colectividad. Cuando una persona se pone una empresa, monta un negocio, en primer lugar debe buscar la satisfacción completa del cliente, y es ahí cuando él se sentirá completamente halagado. Luis, un asunto también importante, Antonio nos decía hace un momento, que si bien es clave diagnosticar el asunto de la demanda para ver a qué segmento estamos abasteciendo, pero también nosotros debemos de analizar qué es lo que está pasando con la oferta dentro del plan de negocios. ¿Cuán importante es también el análisis de la oferta que estamos teniendo a diversas empresas? Bueno, es indiscutiblemente muy importante. Imagínate tú meterte a un negocio de bebidas gaseosas cuando tienes a mega monstruos multinacionales empresariales que tienen tan repartido el pastel que tú no puedes ingresar. Es indispensable que tú midas quién está ofertando, cuál es tu competidor, para que tú con tu competencia puedas diferenciarte, lo que hablábamos hace un minuto. Lo que decía Antonio, por ejemplo, el ejemplo de Zara, ¿cómo se diferencia Zara? Zara es una empresa que te vende moda a precios accesibles, cambian su línea de ropa cada 15 días, cada 3 semanas, tienen una logística increíble y jalan al consumidor, es decir, se diferencian por eso. Entre tanta oferta de ropa tienes algo que hace que se diferencie. Hoy conversábamos con algunos amigos y decíamos, si tú te vas en la avenida Ceballos, desde la Unidad Nacional hasta la Illón, tienes la oferta de infinidad de lugares donde te venden electrodomésticos. Entonces imagínate, ¿por qué compro en un lugar? ¿Por qué me voy a poner un negocio de electrodomésticos al lado de 20, 30, 40 electrodomésticos más? Es algo que yo tengo que analizar. Y si ingreso a ese negocio, debo tener un aspecto de diferenciación para poder competir.
ya sea en precio, en gusto, en modelo, en algo que tú seas mejor que ellos. De hecho, en economía dicen que tú tienes que especializarte en las cosas, ¿no? Porque si no te especializas, lastimosamente terminas fracasando en los negocios y eso evidentemente significa una pérdida de dinero para ti. Un plan de negocios que involucraría en este caso a la oferta, el estudio de la demanda, pero también algo importante, Antonio, el aspecto de los costos de los mismos. Dentro de los costos estamos hablando de costos fijos, costos variables. ¿Cuáles serían los costos fijos y los variables para que más o menos el televidente, aquella persona que recién quiere ponerse en negocio, entienda y pueda diferenciar el costo fijo y el costo variable? Sí, dentro de los costos fijos de una empresa está, por ejemplo, el arriendo. Eso cada mes, vendas o no vendas, tú tienes que pagar. Produzcas o no, te paguen o no, son costos fijos. Si tú necesitas de personal, por ejemplo, un asistente contable, tú tienes que pagar, vendas o no vendas, son costos fijos. Ahora vamos a los costos variables. Tú a veces puedes pagar el costo de producción en base con una terciarizadora o externo, con una maquila. Entonces, si tú no tienes un monto de ventas importante en un mes, ¿qué pasa? Vas a producir menos. Y al producir menos, lógico, bajan costos de materia prima, bajan costos de, bueno, muchos costos indirectos, pero los directos son fijos y tú tendrás que pagar. Por eso es que tú primero tienes que hacer un análisis del mercado, saber cuál va a ser tu mercado objetivo, hacer un análisis profundo de la competencia, cómo ellos están trabajando para tú buscar un producto diferenciado que pueda llamar la atención a los clientes. Te decía John, y tú conoces Luis, yo me dedico al área textil, y cuando nosotros comenzamos nuestro negocio hace muchos años, resulta que hicimos lo que la mayoría hace, las camisetas, polialgodón, un segmento económico. Fuimos a visitar a algunos clientes y resulta de que los precios que yo tenía eran bastante elevados y no pude competir porque nosotros desde un inicio teníamos gastos fijos de arriendo, de personal, e incluso hicimos inversión de máquinas para producir nosotros mismos. Entonces nosotros a los operarios teníamos que cumplir, y a veces incluso personal no calificado, pero tú tienes que cumplir las reglas de juego que te pone el gobierno con sus leyes, sueldos básicos, beneficios sociales, etcétera, etcétera, que son gastos fijos. Y eso, si tú no tienes un promedio mínimo de producción y de ventas, el costo se te va a subir. Y a veces tú a quien trasladas eso es al cliente. Y a veces hay otras empresas que son más eficientes, son más organizadas, el mismo producto va a dar en menos precio y tú no vas a poder competir. Y ahí es cuando quizás tú tendrás que dar un paso al costado y decir, hey, tengo que prepararme para poder competir en este mercado. Interesante, muy interesante realmente. Oferta, demanda, costos. Pero Luis, tú como ex asesor bancario, trabajaste en varias instituciones privadas de aquí del centro del país, tanto en banca como en cooperativas de crédito. Al elaborar los planes de negocio, ¿podrías indicarme en muchos de los casos cuál es la causa para que estos no sean aprobados por una institución financiera? Porque indudablemente la gente hace el plan de negocios más por cumplir un requisito que le pide la banca privada antes que en sí mismo para darse cuenta que es necesario tener una guía que le permita esquematizar el camino a seguir. ¿Por qué muchas veces devuelven los planes de negocio en la banca privada? Yo creo que uno de los aspectos que por lo que sucede este tema es porque los proyectos son sobredimensionados, sobre todo en el tema financiero. A veces dicen que el papel todo aguanta y es totalmente correcto. Si tú no dimensionas bien la oferta, la demanda, evidentemente yo para cuadrar números y para que el flujo me salga positivo, lo que hago es subir mi número de ventas, pero el problema es cómo. Porque yo a veces les digo a algunos clientes, a algunos amigos, digo, bueno, tú me contratas, hago el plan de negocios, pero quien tiene la deuda eres tú. La idea es que tú puedas estimar bien ingresos, gastos, y obviamente si tú estimas vender que con 10 camisetas, con 20 camisetas, con 50, con 100, con 200, puedes pagar el crédito, deberías llegar a ese objetivo y ese debería ser tu objetivo macro, llegar a ese valor de ventas. Obviamente con una estrategia de marketing, con una estrategia de promoción, con una estrategia de posicionamiento.
porque el papel a la final, cuando nos llegaban a nosotros planes de negocios o cuando yo analizaba ya planes de negocios de hechos o ideas de inversionistas o de emprendedores, muchas veces se sobredimensionaban excesivamente. Quizás tú puedes partir esta etapa financiera en partes, ¿no? Y vas creciendo paulatinamente. Yo no puedo decir como asesor financiero que tú vas a tener el doble de ventas del otro año y el otro año vas a tener el triple y el otro año el cuádruple y así sucesivamente. Más bien, una de las ideas es tratar de sensibilizar al producto, es decir, que tu producto pueda vender exactamente lo que tú necesitas para pagar el crédito. Ese sería un punto de partida. Y obviamente la diferencia de lo que tú ya vendes vendría a ser una ganancia o una utilidad neta para tu negocio. Entonces, invitarle a la gente a que no sobredimensione. Si bien es cierto, de una idea pequeña puede crecer un gran imperio, una gran empresa, pero primero aterrizar y poner los pies en la tierra, ¿no? No porque quiera ponerme un negocio de lo que sea, necesariamente todo el mundo me va a comprar. Más bien, ahí inicia ya la idea y más bien hay que plasmarla en la realidad. Y en la realidad tú tienes múltiples problemas y costear bien. Nos pasaba muchas veces también de que tú cuando tienes una idea te faltó costear un producto, te pones insumo, a hacer digamos. un insumo, un transformador, y son gastos adicionales que el proyecto requiere y que cuando vienen al papel o vienen a la mesa a ser analizados simplemente no contemplan en su totalidad todo esto. Puedo tener un buen negocio, una buena idea, puedo en ese momento también tener algo de financiamiento, analizar la oferta, la demanda, el estudio puede ser bastante técnico, pero por lo general, Gaby, también las empresas tienden a morir, tienden a fallecer, tienden a fracasar. ¿Nos puede indicar de qué se trata ese particular? Sí es cierto, John. Lastimosamente la tasa de mortalidad en un lapso de 10 años es del 80% y sobre todo las que más mueren son las pequeñas, medianas empresas. Esto se debe a que la mayoría de emprendimientos nacen por necesidad de una manera empírica y se sitúan en sectores ya demasiado tradicionales, lo cual desemboca en un canibalismo total de emprendimiento. Para eso yo quisiera recomendarles, señores televidentes, que lean La Estrategia del Océano Azul. Es un libro que ayuda mucho a entender un poquito más de esto de la competencia y a llevar los mercados a un punto de mayor innovación. Interesante esa información. Antonio, para ya ir terminando este tema que es muy interesante, realmente podemos ampliarlo, la promoción, la publicidad, las ventas que se realiza ahora con nuestros productos ha cambiado mucho. En mi tiempo se alzaba la lámpara, se ponía un negocio, se alzaba la lámpara y se ponía inmediatamente a la venta. Pero el día de hoy como que tiende ya a cambiar mucho el proceso de publicidad y marketing de un negocio, ¿verdad? Por supuesto, John, eso depende mucho de los canales de distribución que tenga tu negocio. Por ejemplo, hay unos que del productor va al distribuidor y al consumidor final. Entonces yo tengo que buscar diferentes canales como productor al distribuidor y quizás otro tipo de publicidad del que tiene la tienda al consumidor final. Pero hoy en día nosotros debemos darnos cuenta de que hay muchas herramientas, hay muchos mecanismos. Antes se pensaba que la radio, la televisión, la prensa escrita eran los únicos caminos y muchas de las veces ahí nosotros nos equivocábamos porque poníamos en las radios que supuestamente tienen mayor sintonía en su ciudad o en su provincia y nos vendían los asesores de venta de las radios, llegaban a la empresa y decían que son líderes de sintonía en la ciudad o en la provincia donde se encuentre y nosotros pues lógicamente unos buenos vendedores, como dicen, poder de persuasión, de convencimiento, nosotros tomábamos la decisión y muchas veces ni siquiera teníamos un control de ver si las ventas incrementaron o no en base a la publicidad que yo he puesto. Digamos que esos eran los mecanismos tradicionales, ¿verdad? Pero y en este caso, sí, Antonio, para ya terminar ese particular, sí que es muy interesante el propuesto. Y finalmente, Luis, ¿qué pasaría en cambio con mecanismos no tradicionales? Por ejemplo, el día de hoy se habla mucho del Facebook, del Twitter, del WhatsApp como mecanismo de venta. Bueno, yo creo que si no comunicas algo simplemente no existe. Ese es un principio básico. Y una de las ideas, con tanta información que tú tienes al promocionarlo, ya no es como pasaba hace una década, nada más tomando un ejemplo, en donde tú sacabas un producto y a lo mejor pocas personas lo conocían. Ahora tú tienes información en masa debido a las redes sociales, debido al Facebook, al WhatsApp o a cualquier medio de comunicación informático. Eso hace que tu producto se expanda
o a la vez muera, porque tú buscas ahí fidelización del producto y buscas meterte en el sentimiento de la gente. Yo alguna vez escuchaba y había las tarjetas de crédito, por ejemplo, dicen, vive solamente la experiencia, solo vívelo. Ahora el tema de marketing ya te dice que tú vivas eso. Y si a ti en un servicio, en un producto, no te resulta como tú quisiste, no cumples las expectativas, aparte de las normativas legales que existen, simplemente eso se maximiza a través de las redes sociales y tu producto lastimosamente fracasará. Pero si puedes utilizarlo de manera adecuada, puedes llegar a mucha más gente, mucho más rápido, y asimismo es importante tener la respuesta para que tú puedas tener la producción necesaria para ese nivel de gente que quieres llegar. Bien, amigos televidentes, muy interesante. Hemos dialogado el día de hoy en Economía y Negocios la importancia del plan de negocios para que las empresas minimicen sus riesgos. Gracias al doctor Antonio Domínguez, empresario textilero de aquí de la zona central del país, y al doctor Luis Lascano, quien es consultor empresarial y es asesor bancario. Gaby, gracias también por tu presencia. Muy buenas noches y les esperamos el próximo día domingo. Gracias.